Bueno, hay un tema relacionado. Más de 130 salvadoreños han sido asesinados en los últimos años tras ser deportados de Estados Unidos. Al menos 138 migrantes y solicitantes de asilo de ese país han sido asesinados tras ser deportados y retornados a El Salvador entre 2013 y 2019, según un nuevo informe publicado el miércoles por la entidad Human Rights Watch. Según esta organización no gubernamental, estas personas han muerto a manos de pandilleros, policías, soldados, paramilitares, escuadrones de la muerte o excompañeros, en su mayoría en los primeros 2 años tras su deportación a un país en donde su vida corría peligro. Pero la cifra asciende si se habla de violaciones, abusos o desapariciones, y eso teniendo en cuenta que no hay estadísticas claras sobre estos casos y que el gobierno suele encubrir la violencia proveniente de sus fuerzas de seguridad. Para hablar de esta dura realidad y las alarmantes cifras, se encuentra con nosotros la abogada especializada en temas de inmigración, Alexis Ruiz. Bienvenida a Conexión, Alexis. Muchas gracias, Mariela. Alexis, yo sé que este tema te toca muy de cerca porque tienes un familiar que fue deportado a El Salvador. Entonces, ¿cómo puedes hacer tú un análisis de este tema desde tu punto de vista como abogado y luego sabiendo lo que siente un familiar que está viviendo esta realidad porque un ser querido tuyo está afectado? En la Corte de Migración, lo que nos piden los jueces cuando presentamos un caso de asilo político para alguien de Centroamérica o de El Salvador, lo que los jueces siempre nos piden es evidencia concreta de lo que ha sufrido una persona en El Salvador para poder demostrar que el caso va a subir al nivel o al estándar legal suficiente para otorgarle un asilo político y una protección. Pero lamentablemente la mayoría de las personas están arriesgando sus vidas y no pueden, traer evidencias desde El Salvador mientras vienen cruzando por Guatemala, por México, hasta llegar aquí a los Estados Unidos. Es cierto, entonces los abogados se ven como de manos atadas y el sistema le está fallando, el sistema que busca una solución humanitaria, en realidad está fallando. Claro, claro que sí. Y cuando los clientes entran y nos piden ayuda, nosotros les decimos, en verdad, para ganar el caso de asilo, y aquí en la Corte de Atlanta tienen una chance de 2% menos de ganar un caso de asilo político. La Universidad de Syracuse hace estudios cada año de cuántas decisiones en total han hecho sobre asilo, cuántas negaciones hay y cuántas aprobaciones hay. Y aquí en Atlanta hay un menos de 2% de oportunidad de ganar. Entonces, cuando los clientes, yo les digo, necesito evidencias para poder tener una oportunidad de ganar. Pero obviamente, cuando se les piden denuncias, nos explican que a las mismas personas a quienes ellos les están pidiendo protección, las policías o las autoridades en El Salvador, muchas veces están involucrados en los crímenes también. Claro que como abogada de inmigración y como alguien que ha sido personalmente afectada por esta situación, yo espero que esta conversación ayude a cambiar la mentalidad y que hayan cambios tangibles, pero también yo pienso que hay un obstáculo enorme con la comunidad inmigrante indocumentada en los Estados Unidos. Muchas personas están en detención de inmigración a 3 horas de la ciudad más grande, cercana de las cortes de inmigración, y muchas veces hay el obstáculo del idioma, que no pueden comunicarse muchas veces con la prensa, porque no hay manera de darles acceso a las personas que están en detención. Entonces, esa conversación a veces es difícil sacar a luz, y mientras hay muchísima gente que están huyendo de El Salvador en un centro de detención de aquí a 4 horas, y es difícil para sacar esa historia. Exacto, y están sufriendo también, incluso en los centros de detención en este país, están siendo abusados en términos de que no tienen las condiciones sanitarias adecuadas, etcétera. Como dices, el idioma, la barrera, no tienen acceso quizás a abogados o no tienen acceso a intérpretes, etcétera. O sea que hay ciertas violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo. Alexis, ¿y qué puede hacer una persona que sí ha logrado llegar a Estados Unidos con ciertas evidencias de que su vida corre peligro si regresan a El Salvador? ¿Cuál es la recomendación? Que se vayan a un estado como California, donde a lo mejor su caso de asilo puede tener más oportunidades de que sea otorgado. Definitivamente a muchos clientes yo les
les doy esa opción o les digo, tienen mejor oportunidad en Nueva York, en California, en Virginia, pero en verdad también es muy difícil para una persona sin estatus legal viajar, es muy costoso, es muy lejos ir hasta California. Si tienen evidencias o si no tienen evidencias, pero en verdad sienten ese temor, deben ir a sus cortes y deben luchar y deben pelear ese caso porque tenemos que, o sea, para eso está el sistema judicial, aunque a veces sembla ser no justo o que no, el interés de la persona no está al centro del sistema judicial. Tenemos que pelear esos casos y no podemos dejar que el sistema nos haga sentir que no podemos pelear. Claro, que el sistema nos haga sentir indefensos. Para terminar, Alexis, hay una crisis también de jueces de inmigración que estamos viendo y por eso los casos no avanzan. Definitivamente. Ahorita muchos juicios se están viendo programados hasta el 2021, 2023, porque hay tantas personas en procedimiento de remoción en la Corte de Inmigración, no hay suficientes jueces, y entonces hay mucha gente que todavía que entró en septiembre o en agosto del año pasado que aún no los han programado para una Corte en Inmigración. Impresionante. Bueno, Alexis, muchísimas gracias por venir y dar esta opinión. Y bueno, muchísima suerte con los casos de tus clientes y también con el de tus familiares que están viviendo en El Salvador. Muchas gracias, Mariela. De nada.